Juntos comenzó activamente la campaña la semana pasada, en los últimos días, pero esta semana viene con todos los candidatos recorriendo la provincia. La verdad que todos los días hay un tema diferente para charlar con ellos, ¿no? Lo que pasó en esta madrugada o en la noche, lamentablemente yo les contaba hoy que tipo 4 de la mañana en el Bolsón se incendió el Club Andino, justamente Piquitrón, pero se encontraron en cercanías algunos panfletos donde, por ejemplo, decía Benetton, Lewis, Arabella, Pogliano, el agua y la tierra no se venden, se defienden, entonces más o menos uno interpreta que seguimos con el mismo conflicto, ¿no? Así que, bueno, vamos a hablar también de eso con Agustín Domingo, candidato a diputado nacional por Juntos en la provincia de Río Negro. Agustín, ¿cómo le va? Buen día, Pablo Federico lo saluda. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bien, decía que activa el tema de la campaña porque, por ejemplo, hoy hay que hablar de esto, ¿no? El lunes hablábamos con Alberto Bretinec y hablábamos de esto también de pedir al gobierno nacional un poquito más de certezas y poder empezar a resolver todas estas cuestiones. Sí, la verdad es que me levanté hoy muy temprano, me enviaban las imágenes, los videos, terrible lo que está pasando. Y esa es la palabra que vos usaste, es perfecta. Necesitamos más certezas, ¿no? Porque estos grupos de violentos se envalentonan y se animan a seguir sembrando el miedo y el terror, porque no hay señales claras, porque no hay certezas de parte del gobierno nacional. Y es muy lamentable lo que está pasando. La sociedad en el Bolsón está viviendo con miedo, a merced de estos violentos. Es muy lamentable lo que está pasando, y el gobierno nacional es el gran responsable de que esto esté pasando porque no nos acompaña. Es terrible, la verdad. Se está investigando, pero me parece que no hay dudas de que es un nuevo atentado, y la verdad es que estamos muy preocupados, y si bien nosotros damos señales muy claras en el sentido de respetar la ley y de condenar a los violentos, cuando el gobierno nacional no acompaña y cuando no trabajamos en conjunto en este tema, ocurre lo que ocurre, ¿no? Los violentos se animan, se creen que eso está permitido manifestarse de esta manera, y así como sociedad es muy difícil poder continuar, ¿no? Ujú. Lo que más llama la atención, Agustín, es que directamente no hay ningún tipo de aporte, ningún tipo de declaración. Dice, bueno, mirá, van a venir del gobierno nacional, van a intervenir de alguna manera, van a dialogar, pero busquemos algún tipo de alternativa, pero hasta el momento no se consigue, desaparecidos. Sí, esa es la palabra. Están ausentes totalmente, de espaldas a lo que nos preocupa a los rionegrinos. Me preguntaban, la verdad es que con esto del inicio de la campaña, cuáles eran las principales preocupaciones, y esto que era una preocupación que era solamente de la zona andina, pasó a ser una preocupación de toda la provincia, y de a poco es una preocupación de todo el país, ¿no? Porque nos llaman amigos desde otras provincias también preocupados por este tema. La verdad que es un problema nacional. No sé qué más tiene que pasar para que el gobierno nacional se dé cuenta que tiene que tomar cartas en el asunto. Bien. Agustín, bueno, de recorrido en la provincia, creo que hoy por Chipoleti, si no me equivoco, como que hay una sensación diferente, ¿no? Que el resultado de las PASO están dando una cierta tranquilidad o bajó un poquito esa ansiedad que se tenía, pero evidentemente no se quieren distraer. Y la oportunidad de estar otra vez con los vecinos de cada una de las localidades de Río Negro. Sí, la verdad es que sí, y en esta oportunidad también, a partir del levantamiento de las restricciones, con la posibilidad de tener más reuniones con vecinos. Estuvimos ayer en General Roca, en varios barrios, teniendo reuniones con vecinos, escuchándolos cara a cara. También hicimos lo propio en Cipollet, en Villa Regina, y hoy estamos aquí en Cipolletti con la misma idea. La verdad que es muy positivo eso, y de ninguna manera vamos a bajar los brazos. Vamos a seguir transmitiendo nuestro mensaje, nuestras propuestas, porque creemos que es muy posible que podamos sacar una diferencia que nos permita que los dos candidatos de Juntos Somos Río Negro ingresemos a la Cámara de Diputados, tanto Mechi Veró como yo. Así que vamos a seguir trabajando para eso, para defender en el Congreso los intereses de los rionegrinos. Bien. Al día de hoy, Agustín, ¿en qué debate le gustaría estar? Hay mucho, la verdad que hay muchísimo, pero por ahí noto que la oposición nacional, bueno, está todos los días hablando de las declaraciones o la no acción del gobierno, o sea, opinan de lo que hace otro. ¿Cómo será la participación suya y de Río Negro de estar en la banca?
Bueno, sin duda en todos los temas que hagan, que afecten directamente a los intereses de nuestra provincia. Está ahora el proyecto de ley de hidrocarburos, que es muy importante. Hay varios proyectos presentados por Luis Di Giacomo y por Alberto Bretilnec. La ley ovina, que está siendo cajoneada y que necesitamos discutirla. Y luego están los grandes temas nacionales, ¿no? Los que a mí me gustaría participar en la discusión, que son los temas que tenemos que discutir para lograr soluciones de fondo a problemas como, por ejemplo, la inflación. Yo creo que ese es el gran debate que se tiene que dar en el Congreso, cómo los grandes espacios, los partidos nacionales, con el aporte de los partidos provinciales, podemos sentar las bases para que ese problema tenga una solución de largo plazo, independientemente de quién gane las elecciones en el 2023, ¿no? Tenemos que ponernos de acuerdo en 3 o 4 puntos para resolver el problema de la inflación, y ese acuerdo político se tiene que dar en el Congreso. Otro gran tema económico o que está vinculado con un mercado en particular, que es el mercado laboral, también se tiene que dar la discusión en el Congreso. Veíamos en estos días que se enviaba un nuevo proyecto, un DNU, con ciertas medidas para incentivar la generación de empleo, que vemos que tiene, no decía olor a naftalina, porque la verdad que es más de lo mismo, ¿no? Siempre se trata de generar medidas a partir de beneficios o incentivos fiscales, cuando sabemos que los problemas por los cuales no hay más generación de empleo o hay tanta informalidad en el empleo no tienen tanto que ver con el costo laboral, sino con las restricciones y las inflexibilidades que tiene la legislación laboral. Hay que hacer una revisión de la legislación laboral y no pretender, al igual que con la inflación, usando recetas que ya vimos que fracasaron en el pasado para solucionar los problemas que se prolongan en el tiempo, ¿no? La inflación, la falta de generación de empleo, son problemas que nos han acompañado durante décadas, y vemos que gobierno tras gobierno siempre intentan las mismas recetas: controlar los precios, y en el caso del trabajo, proponer incentivos fiscales o reducción de contribuciones patronales, que eso lo único que genera es mayor costo fiscal o mayor déficit en la ANSES, que ya está de por sí desfinanciada, y a la larga no termina generando lo que un empleador necesita para decidirse por la contratación de una persona. La verdad que tener una reducción en sus costos laborales durante 12 meses no va a ser que quien necesita contratar a un mozo en una confitería salga corriendo a poner un aviso para tratar de que un beneficiario de un plan social venga a tomar ese trabajo. Son, la verdad, que medidas que vemos que no van en el sentido correcto, y que la discusión de los cambios que hay que hacer en la legislación se tiene que dar en el Congreso, y se tiene que dar con un amplio acuerdo y consenso entre los distintos partidos políticos y también con los gremios, ¿no? Uh-huh. Después del resultado de las PASO, Agustín, lo voy a sacar un poquito de Río Negro. ¿Lo ha sorprendido la estrategia del gobierno nacional para tratar de repuntar ese resultado? Qué sé yo, la verdad es que un poco lo que comentaba recién, ¿no? Se han tomado medidas o se proponen medidas que ya fracasaron en el pasado. Sí, sorprende que se insista con las mismas recetas cuando pudimos ver históricamente que esas recetas no resolvieron los problemas que pretenden resolver. Son enunciaciones que suenan muy bonitas, muy voluntaristas, pero que no logran solucionar el problema. O sea, ¿quién tiene dudas de que un ejército de militantes no va a poder frenar la inflación si por otro lado seguimos dándole a la maquinita para financiar más gasto público? Entonces, insistir con recetas que no funcionaron. La gente no come vidrio, ¿no? Yo creo que está claro que no va a tener ningún efecto económico en reducción de la inflación, pero tampoco va a tener ningún efecto electoralista, me parece, porque la gente no se cree que porque Feletti mande un ejército de militantes se va a controlar la inflación y con eso vaya a cambiar el voto en noviembre. Me parece. Ahora, que la gente está... Sí. Agustín, permítame preguntarle esto, como un hombre de la economía, un hombre que
le interesa y siempre han manejado esto de la cuestión de los números y los proyectos que tienen que ver con la posibilidad de crecimiento, que es lo que estamos buscando. Yo, por ejemplo, hace un par de días y antes de las PASO escuchaba a Milei, un economista que por su forma ha crecido y mucho y ha tenido un buen resultado electoral. Y yo le entendí que, bueno, evidentemente, entre que entre, nosotros no le vamos a encontrar una solución de fondo a la economía del país. Le pregunto a usted como economista, ¿es tan real esa declaración? No escuché la primera parte. Le decía que, en definitiva, le escuchaba a Milei, ¿sí? Sí. Diciendo que entre que entre, gane el que gane. Entre el que entre. Claro, Okay. O sea que no hay ninguno que tenga una receta como para poder volver a la Argentina del crecimiento, ¿sí? O sea, yo tengo que entender que a partir de ahí me quedo con la Argentina del subsidio, me quedo con la Argentina del quite un mes y después de algún tipo de impuestos, pero después al final estoy perjudicándome a sí mismo, la Argentina de los planes. Pero sea este gobierno, habló también del gobierno de Macri, por eso le pregunto a usted como economista, ¿están así? ¿La realidad es tan dura que no tenemos salida? Yo creo que hay una salida en la medida que se logre un acuerdo. A mí lo que me parece interesante de Milei es que pone en duda ciertos temas que él por ahí lo lleva a un extremo, pero está bueno que se pongan en discusión. La gran discusión es hasta dónde tiene que llegar el Estado, y me parece que eso es lo que pone en tela de juicio Milei, ¿no? ¿Hasta dónde tiene que llegar el Estado? ¿Cuál es el alcance? Lo plantea en un extremo, ¿no? El Banco Central no tiene que existir, porque es una regulación sobre el mercado de dinero que si existiera, no existiría mucho problema. Bueno, discutámoslo. Capaz que en el medio tendríamos que tener un Banco Central mucho más independiente del poder político, y me parece que es una discusión válida. Yo no soy tan pesimista, creo que sí podemos encontrar una senda de crecimiento, si nos animamos a discutir ciertas cosas, ¿no? Animémonos a discutir cuál es el alcance que tienen que tener los subsidios, los planes sociales, cuál es el tamaño del Estado que podemos financiar sin tener que emitir dinero o sin tener que tomar deuda, y comprometámonos todos a respetar eso, ¿no? Eso que parece tan básico, pero que nunca se discute. Todos siempre salen hacia adelante aumentando el Estado, aumentando el gasto. Entonces aparece un problema, más gasto. Después vemos cómo lo financiamos, si creamos un nuevo impuesto, y creo que esa es la gran discusión que hay que dar, no seguir diciendo voluntaristamente que o tenemos que llegar con un auxilio a un sector o tenemos que bajar impuestos para sacarle la pata a otro sector. La verdad es que lo que tenemos que discutir primero es cuál es el tamaño del gasto que podemos financiar y cómo lo vamos a financiar, y recién ahí vamos a ser como país un país creíble que va a fomentar el crecimiento y vamos a generar confianza para que los argentinos mismos que tienen tantos fondos guardados en el exterior se animen a invertir y a generar desarrollo y empleo. Bien. Agustín, ¿cómo continúa la agenda de la semana? Bueno, estoy hoy todo el día aquí en Cipolletti y mañana me voy para Cinco Saltos y ahí terminamos la recorrida, bueno, el viernes en Bariloche, y así termina la semana. Todavía estamos planificando la semana que viene, no sé por dónde voy a andar, pero lo estamos terminando de planificar con el equipo de campaña. Bien, le mando un abrazo, Agustín, gracias por la atención, ¿eh? Por favor, Pablo, gracias a vos y hasta cualquier momento. Hasta luego. La palabra de Agustín Domingo, candidato a diputado por Juntos, hombre que ganó las elecciones junto con el equipo, por supuesto, ganó las elecciones PASO, y bueno, están ya en vista de lo que va a pasar en las elecciones generales. Habrá que ver cómo sea esa recorrida, y lo que decía hace un rato también Agustín, la posibilidad de que ahora todos los partidos políticos van a poder hacer un acto diferente, como recordando los viejos actos, ¿no? Porque se ha levantado en parte, las restricciones y esto ya le permite tener algún tipo de encuentros con mayor cantidad de público. En este momento en Chipolletti hablando de dos o tres cuestiones, economía que a mí me interesaba y también un poquito haciendo referencia a lo que pasó anoche en el Bolsón, un nuevo atentado a una institución que aparentemente por el panfleto que nosotros también mostrábamos viene, o sea, no ha sido algo accidental.